los derivados del ácido propiónico, donde tenemos ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Van a encontrar por ahí algunas otras presentaciones. Por ejemplo, está el flurbiprofeno, que hay unas tabletas masticables como para el dolor de garganta que tienen flurbiprofeno. No me acuerdo el nombre comercial en este momento, pero lo van a encontrar en eso. Es bastante bueno analgésico, ese dolor de garganta tiene flurbiprofeno. Estos fármacos son bastante buenos, son clásicos, son los selectivos de la COX, disminuyen las prostaglandinas, sobre todo a nivel periférico, tienen efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. El ketoprofeno tiene efectos, eso es muy analgésico. Después su segundo efecto en frecuencia o en potencia sería un efecto antiinflamatorio y finalmente antipirético, pero no lo usamos como antipirético. ¿Okay? Estos grupos de fármacos son analgésicos también, pero no tan potentes como el ketoprofeno. Son antiinflamatorios y antipiréticos, pero menos que las otras que analgesia y que antiinflamatorios. ¿Para qué ocupamos estos fármacos? Para analgesia y antiinflamación, igual que el ketorolaco. Ahora, tengo ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. ¿Esto será lo mismo? ¿Funcionará igual? Ese grupo de fármacos, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, ¿será lo mismo? El mecanismo de acción es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero su potencia de analgesia cambia. De los tres, el más potente es ketoprofeno. De los tres. Más que ibuprofeno y que naproxeno. Y tienen algunos cambios en su farmacocinética que yo podría tener en cuenta en un paciente a la hora de escoger cualquiera de los tres, por ejemplo. Dentro de ese perfil farmacocinético, donde me dicen que es homogéneo, es porque su mecanismo de acción y sus efectos son bastante similares, pero su principal, lo que yo tengo que tomar en cuenta para escoger es, bueno, esto de la potencia, donde él va a ser el más potente, y algunas características farmacocinéticas que la vamos a ver. Otra cosa importante es esto, que hay que tener en cuenta respecto a los AINES en general, cómo es su variabilidad clínica, es los efectos que yo puedo tener a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal. Al igual que el ketorolaco, hace lo mismo, disminuye las prostaglandinas a nivel renal, etcétera, etcétera, disminuye el flujo y puede causar nefrotoxicidad. Pero también, al disminuir el flujo, hay un efecto agregado de respuesta del organismo donde se retiene sodio y agua. Por lo tanto, puede elevar la presión arterial. Entonces, ¿en quién yo no debería ocupar este tipo de analgésicos, sobre todo varios días, etcétera? En un hipertenso no debería ocuparlo, o debería ser como algo puntual, SOS. En un paciente renal no debería ocuparlo, menos debería ocuparlo. En un paciente que tiene antecedentes de enfermedad úlcera péptica, dispepsia, gastritis, úlceras, etcétera, no debería ocupar este grupo de medicamentos. Fíjense, vamos a hablar de ibuprofeno, que es uno de los más ocupados. ¿Existe ibuprofeno vía oral? Sí, porque su biodisponibilidad es bastante buena, su absorción es bastante buena, lo vamos a tener por vía oral. Tiene una unión a proteínas plasmáticas altas, así que hay que tener en cuenta, cuidado con los pacientes hepáticos, porque también tiene un metabolismo hepático que es bastante elevado. Y su excreción es principalmente renal. Necesitamos al hígado y al riñón altamente, para que se pueda metabolizar y para que se pueda excretar. Su vida plasmática es bien cortita, 2 horitas más o menos. Lo que quiere decir que esa vida plasmática me habla, o esa vida media plasmática me habla de cierta forma de que su efecto analgésico no es prolongado. Es decir, yo no me voy a tomar un ibuprofeno el día de hoy a las 8 de la mañana y voy a pretender que hasta mañana tenga ese efecto. No,
eso lo vamos a ver cada cuánto vamos a usar ibuprofeno, cada 8 horas más o menos. A pesar de que su vida media es corta y puede que el paciente no experimente el efecto cada 8 horas o la duración del efecto cada 8 horas, pero no lo podemos hacer más corto en el tiempo porque eso es muy nefrotóxico, ¿ok? Entonces, si aumentamos el intervalo o si disminuimos el intervalo, aumentamos sus efectos adversos. Y tiene una buena llegada o penetración al líquido sinovial, sirve para dolores articulares. Sin embargo, o sea, lo pueden usar para un paciente que tenga un traumatismo, algo musculoesquelético, algo de eso. Pero para pacientes con artrosis, que son patologías más crónicas a tratar, no lo van a tratar con ibuprofeno. ¿Por qué? Porque sus vidas medias son cortas, es para efectos, para dolores un poco más agudos, y el paciente en dolor crónico, como el de la artrosis, etc., tiene que tomar analgésicos prolongadamente en el tiempo. Por lo tanto, si yo ocupo esto, y el paciente tiene 3 meses tomando ibuprofeno, yo voy a tener probablemente una gastritis, una úlcera, hipertensión, etc. Entonces, lo ocupo para dolores agudos generalmente. ¿Hasta cuánto? Más o menos, ¿cuántos días debería yo usar esto? Ojalá hasta 5. Ojalá. Estas son algunas de las presentaciones, no son todas. La voy a tener en comprimido de 200, 400, de 600. Puedo tener suspensión para niños, etc. Pero también hay cápsulas blandas. Podemos tener jarabes. Hay hartas presentaciones. Estas son como las más conocidas. Fíjense, aquí nos dicen las dosis de analgesia, es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. También va a disminuir la fiebre porque disminuye la prostaglandina. Pero, si ustedes quieren hacer un efecto combinado porque el paciente tiene dolor y tiene fiebre, pues podremos ocupar este grupo de AINES. Pero si el paciente solo tiene fiebre, voy a escoger el que es selectivo por las COX centrales, como por ejemplo paracetamol, ¿ok? Porque no es que es selectivo por la COX central, va a las COX. COX1, COX2 lo hace a nivel periférico, por eso es muy buen antiinflamatorio y analgésico. Las dosis pueden ser elevadas, normalmente se puede ocupar 1200 al día, pero se puede llegar bajo supervisión médica a dosis muy elevadas como 2400. Eso es demasiado. Yo sugiero que no ocupen esas dosis de 2400 porque esto eleva el riesgo de, sobre todo, nefrotoxicidad en un paciente. ¿Okay? ¿Cuánto normalmente podrían ocupar así como o sugerencia? Dosis máxima 600 cada 8 horas. Y sería como dosis máxima. Sin embargo, ese paciente que está con 600 cada 8 horas está con, ¿cuánto? 1800. Eso es alto, ¿ok? Jamás en un abuelo, en un paciente adulto mayor, nunca. En un hipertenso, jamás. En un paciente que tiene enfermedades gastrolesivas, que sufre de gastritis, que de dispepsia, no lo ocupo. Podemos dejar 400 cada 8 horas, 400 SOS, ¿ok? ¿Habrá una diferencia entre las presentaciones en comprimidos y cápsulas blancas? Su absorción es más rápida y el efecto hormonal va a aparecer más rápido. ¿Por qué hay veces que los pediatras, por ejemplo, cuando los niños tienen periodos de fiebre por más de 5 días, le dan como intercalado, por ejemplo, la 8 de paracetamol, 8 de ibuprofeno, buscan como alargar el efecto o hacer poditorías distintas? No entiendo por qué hacen eso. En realidad buscan hacer una especie de sinergia de sumación. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, COX1 sí es central, y ese es el más antipirético, pero tratan de mantener la antipiresis mezclándolo con otros para no subirle la dosis de este y para que otro también pueda distribuirse hacia otras COX y hacer un efecto antiinflamatorio. Entonces, como que mezclan viste que por ejemplo el paracetamol no es antiinflamatorio.
porque no tiene una disminución de la prostaglandina periférica. Entonces, este lo puede hacer, porque controla más o baja más el proceso inflamatorio, el fisiopatológico de la inflamación, pero en todo, sin necesidad de aumentar dosis de uno solo, porque podría tener efectos adversos. Bueno, aquí tenemos dosis pediátrica, recuerden que tienen que tener en cuenta la dosis del adulto. Los efectos adversos, los más importantes que lo van a notar en su flashcard va a ser 1. Gastrointestinales. Gastrointestinales, el paciente va a presentar sensación de pirosis, dispepsia, puede presentar gastritis, puede presentar enfermedad ulceropéptica por unánimes, ¿ok? Sobre todo los usos prolongados. Lo otro importante está acá, en el edema periférico, y no está allí, pero podrían agregarlo acá, que los pacientes podrían presentar aumentos de la presión arterial por el edema periférico, ¿okay? Por el aumento de la volemia por retención de hidrosalina. También vamos a agregar acá la toxicidad a nivel renal, y eso es para todo el grupo en general, ¿ok? Dosis prolongadas, dosis altas van a presentar nefrotoxicidad. Hay que tener cuidado en las pacientes, no se sugiere en el embarazo, sobre todo porque pueden tener, ¿cómo se llama? Retraso del cierre del ductus, sobre todo en el tercer semestre. Para la embarazada, como analgésico, ojalá paracetamol y nada más. ¿Ok? Ok. Dentro de ese grupo anterior, entonces vamos a tener ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Son efectos clínicos buscados. Mecanismo de acción es exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Un poco la potencia del ketoprofeno. Y el ketoprofeno lo vamos a tener por vía parenteral, a diferencia del ibuprofeno, por ejemplo. Entonces le pueden aplicar intramuscular, endovenoso, etc. También se puede ocupar ketoprofeno para manejo de dolores postoperatorios. Van a tener presentaciones en geles para dolores musculares, ¿ok? Los tres tienen los mismos efectos adversos, gastrointestinales, renales, en presión arterial, etc. Los tres no deberíamos ocuparlos en adultos mayores, o si se ocupa debería ser con mucho cuidado. No en hipertensos, no en pacientes con insuficiencias hepáticas, con gastritis, etc. ¿Ok? Ahora, de los oxicanes, ¿han escuchado piroxicam, meloxicam? ¿Sí? Dentro de esta familia vamos a tener unos fármacos que son bastante antiinflamatorios. Y son bastante antiinflamatorios porque estos fármacos tienen una inhibición preferentemente por la COX. O sea, son preferenciales de la COX-2. La COX-2, que es la que desarrolla o que se aumenta su actividad en el proceso inflamatorio. Fíjense que en general son preferenciales de COX-2. Se meten un poco en la COX-1, pero la verdad es que no es tanto. El meloxicam de este grupo es más selectivo de la COX-2. Vamos a hablar un poquito de meloxicam. Fíjense acá, cuando tenemos inhibidores preferenciales o más selectivos de una COX, voy a tener los efectos mediados de la inhibición de esa COX, que es la antiinflamación. Se mete mucho menos en la COX-1, casi nada. Él prefiere irse a la COX-2. Por lo tanto, su efecto antiinflamatorio va a ser mucho más marcado. Lo que hace es disminuir la síntesis de prostaglandinas inflamatorias. Menos efectos a nivel, por ejemplo, gastrointestinal. Entonces, ¿en quién yo podría ocupar este tipo de tratamientos, de medicamentos? En un paciente puede ser una alternativa, un paciente que tiene una gastritis, alguna enfermedad ulceropéptica, etcétera, podría ser, porque tiene menor actividad, toxicidad gastrointestinal. Ahora, ¿es el realmente ideal para ese paciente? Es una alternativa, en caso tal de que, pero no es el mejor para este tipo de pacientes con gastropatías. Es menos tóxico o menos efectos tóxicos gastrointestinales que todos los demás, pero no es el ideal.
Lo voy a tener por vía oral, tiene una bastante buena absorción. Ahí hay que tener un poco en cuenta los alimentos que podrían retrasar la absorción, pero en general es bastante buena. Y fíjense que las concentraciones plasmáticas se alcanzan en cortos periodos de tiempo, tiene una buena unión a proteínas plasmáticas, lo que quiere decir que esta unión a proteínas plasmáticas en conjunto con este metabolismo hepático, que también va a ser alto, yo tengo que tener en cuenta la actividad del hígado en el paciente, cuidado con el cirrótico, con el paciente que tiene hepatitis, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo muy interesante de este medicamento, que es esto, la vida plasmática. Puede tener una vida plasmática muy larga, o sea que se va a mantener por muchos días. Esto tiene varias explicaciones. Uno, que este medicamento, a ver si lo tengo acá, fíjense que, ¿se acuerdan en los modelos compartimentales, en los modelos de distribución, cuando el que se va al tercer espacio, al último espacio, líquido sinovial, grasita, etc., lo va a tener. Cuando llega al líquido sinovial se va a quedar mucho tiempo metido en ese espacio. Por lo tanto, como que empieza a fluctuar su concentración plasmática en conjunto, dependiendo de su metabolismo, claro está, y de su eliminación, pero es porque está como más metido dentro de ese espacio, o dentro de últimos espacios compartimentales, llámese líquido sinovial. Esto no es terrible, esto es bueno para lo que queremos hacer, porque queremos hacer de pronto una analgesia en articulaciones, por ejemplo. Entonces, ¿para quién es ideal este tratamiento? Para pacientes con dolores articulares, artrosis, coadyuvante de la artritis, dolores articulares en general. Hay pacientes que, por ejemplo, se acuerdan después de post-COVID que quedaban con muchas artralgias, los oxicanes son una alternativa para ellos. Ahora, esta vida media que es larga también puede jugarnos un poquito en contra, porque fíjense la eliminación, un poquito renal, pero también necesito la acción del hígado para que lo metabolice, se le llegue dando por la orina, etc. Yo tengo que tener buen riñón y buen hígado. Si el paciente es un enfermo renal, voy a tener aún más prolongada la vida media. Si el paciente es un enfermo hepático, voy a tener falta de metabolismo hepático, falta de metabolismo, falta de eliminación. Entonces, tengo que tener en consideración esto. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene artrosis, ¿cuántos años tiene normalmente? Muchos, más de 60 años. Son pacientes que ya tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular, que pueden tener algunas patologías coadyuvantes que tengo que tenerlo en consideración. Fíjense, ahí están las indicaciones. Fíjense que las indicaciones más que nada es para patologías articulares, musculoesqueléticas. ¿Por qué? Por su distribución, porque es efectivo ahí. Su inicio de acción, a diferencia de... es importante aclarar, los oxicanes son vidas medias largas. Y esto es como para cuando vean esto de vidas medias muy largas, generalmente analgésicos por lo menos, son tratamientos para dolores crónicos, ¿ok? No van a tratar el dolor agudo con esto, porque su vida media es larga, le cuesta llegar ahí hasta la mitad, entonces el efecto no va a ser inmediato, no va a ser pronto. ¿Para qué yo lo ocupo? Para dolores crónicos, a diferencia del ketorolaco o del ibuprofeno, que sus vidas medias son bien cortitas. ¿Para qué yo lo ocupo? Para dolores agudos, ¿ok? Entonces, esto es para dolor crónico. Cuando tengo un dolor agudo, o sea, si la paciente tiene un traumatismo, se cayó y usted quiere darle, está en consulta, no puede ponerle nada, y le va a dejar algo para el dolor ahora, porque se está quedando de dolor, no le va a dar meloxicam, porque no le va a quitar el dolor, el paciente está todo el día con el dolor, no le va a hacer absolutamente nada. ¿Qué escogerían en ese paciente ustedes? Ketorolaco. Puede ser ketorolaco. ¿Diferencia con No, si están en una consulta, en un consultorio, y llega un paciente se
cayó un dolor oral, tiene un traumatismo. Y hay que ponerle un analgésico, no se lo podría poner, pónganse ustedes intramuscular, endovenoso, porque están en una consulta, pero le van a dejar un analgésico por vía oral, para que quite el dolor que tiene ahora. Por mucho que sea un dolor, no sé, muscular, lo que sea, para que quite ese dolor de ahora, no podemos usar oxicanes. Tendría que ser ketorolaco o ketoprofeno o cualquiera de esos, ¿ok? Porque son vidas medias más cortas y se usan para dolores agudos. Si le damos oxicam, el paciente va a pasar todo el día con el dolor, no le va a hacer nada. Hay una cosa aquí importante que, bueno, esto era lo que les estaba diciendo, que no es para dolor agudo inmediato. Y lo vamos a tener básicamente en presentaciones de 15 miligramos. Uno puede partir con la mitad, con 7.5 y después subir la dosis a 15, dependiendo del dolor del paciente. Profe, ¿por cuántos días es recomendable tomar? Se pueden tomar por tiempos más de 5 días, no pasa nada, porque son para dolores crónicos, ¿ok? Lo que no se sugiere es que usted, por ejemplo, si la dosis es hasta 15, como el paciente, a veces el paciente dice que no se me quita tanto el dolor, porque por la fisiopatología de lo que tenga en su dolor, es que usted vaya a aumentar la dosis, por ejemplo, a 15 2 veces al día, porque lo que está haciendo es acumular el medicamento porque su vida media es muy larga. Y le va a costar, si el paciente se toma, no sé, 45 miligramos al día y empieza a tener síntomas de toxicidad por el medicamento, va a costar mucho sacar el medicamento, porque su vida media es muy prolongada, son casi 50 horas, entonces eso es harto. Y debido a esa vida media, ¿alguna contraindicación de interacción con otro medicamento? Las interacciones, más que vida media, lo que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, es esto. Alta unión a proteínas plasmáticas, por ejemplo, y el metabolismo. Si yo ocupo un medicamento con este que me diga que ese otro medicamento tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, uno va a desplazar al otro. Entonces van a competir por el lugar de la albúmina, en este caso. Entonces van a interaccionar, puede aumentar la vida media, etc. Y si yo ocupo medicamentos, aparte de esto, que ocupen el citocromo de forma importante para su metabolismo, como este, para su metabolismo y posterior eliminación, también van a competir por ese lugar. Entonces se va a acumular uno de los dos. Entonces hay que ver para la interacción, la vía media, el metabolismo, etc. Otros fármacos, otro grupo de fármacos son los COSIP, donde vamos a tener el Celecoxib. El Celecoxib es un inhibidor altamente selectivo de la COX-2. Los anteriores, en general, son como preferenciales, prefieren la COX-2. Algo se meterá por allí en COX-1. Pero este es altamente selectivo de COX-2, lo que quiere decir que no inhibe nada a la COX-1. Lo que quiere decir que es muy buen antiinflamatorio y no voy a tener los efectos gastrointestinales, por ejemplo, o los efectos mediados por la inhibición de la COX-1. Tengo menor toxicidad gastrointestinal porque no inhibo la COX-1 y no inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, no voy a tener riesgos de sangrado. Pero si yo inhibo la COX-2 y nada más la COX-2, el metabolismo del ácido araquidónico, si sale ácido araquidónico, tengo la acción de la fosfolipasa 2, tengo el ácido araquidónico, ¿para dónde se va a ir el metabolismo? Si estoy inhibiendo solo vía de COX-2 que se debería estar activando porque hay un proceso inflamatorio, pero está inhibida. ¿Qué va a fabricar COX? Va a hacer trabajar COX-1 y la parte de, y por otro lado leucotrienos, etcétera, LOX. Pero voy a tener más COX-1 constitucional. ¿Se acuerdan de la COX-1? Aumenta el tromboxano 2 para promover la actividad de las plaquetas. ¿Sí? Cuando tengo esa desviación metabólica importante, voy a tener una mayor actividad plaquetaria o un aumento de la actividad plaquetaria y un aumento del tromboxano 2. Lo que quiere decir que
inmediatamente yo sabiendo eso, teniéndolo en cuenta, ¿cuál va a ser el riesgo de ese paciente? Trombos, coagulación, aumento de agregación plaquetaria. Entonces, esa es su precaución, su contraindicación más importante, y sus efectos adversos vienen de ahí. Uno podría pensar, bueno, pero esto es una maravilla porque solamente me inhibe es muy selectivo de la que está causando la inflamación, es muy potente antiinflamatorio, pero tengo que tener en cuenta que el metabolismo se va a ir para el otro lado y puedo tener los efectos mediados por la COX-1, que a pesar de que es constitucional, los voy a tener. Entonces, no afecta el tromboxano A, aumenta el estado pretrombótico y puede producir retención de sodio y de agua de sodio, también por el aumento de la actividad o por la disminución de la actividad de las prostaciclinas y aumento de la A2. Tiene una eficacia bastante similar a los AINES tradicionales, solamente que es selectivo de la COX-2. Tiene algo importante, que es dentro de sus características farmacocinéticas. Su vida media plasmática es más o menos unas 11 horas, lo que quiere decir que uno le puede dar una o hasta 2 veces al día si es que es necesario. Y aquí hay otra cosa donde no sé si la veo aquí. Está la distribución, pero tiene una muy buena distribución en líquido sinovial a último compartimiento. Por lo tanto, es bastante bueno para dolores articulares, también al igual que los oxicales. Tiene un metabolismo hepático altamente unido a proteínas plasmáticas y esa unión a proteínas plasmáticas y ese alto metabolismo hepático me pueden dar algunas interacciones medicamentosas. Por ejemplo, aquí les dejo una con litio y fluconazol por el mismo metabolito que ocupan, o por el mismo metabolismo del nivel citocromo P450. Cuidado con esto y con esto, que me lleva a tener en cuenta los pacientes con insuficiencia hepática, porque también ocupa mucho el hígado, al igual que los oxicales. Entonces, fíjense que cuando tengo un aumento de concentraciones plasmáticas del medicamento, porque no se metaboliza bien, porque el paciente tiene una alteración hepática, yo necesito reducir la dosis por lo menos en un 50%, por lo menos. Es decir, que este medicamento, y los oxicanes deben ajustarse en insuficiencias hepáticas, o sea, deben bajarse la dosis y reducirse hasta por lo menos la mitad. ¿Ok? Entonces, dato importante que no está ahí es lo de la distribución, que va a tener una distribución muy similar a la familia de los oxicanes. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, si se distribuye ampliamente en las articulaciones, úselo para dolores articulares. Es muy buen antiinflamatorio, se acumula en las articulaciones, en el líquido sinovial, ocúpelo para ese tipo de dolor. Pero si usted tiene un proceso inflamatorio localizado, ¿podría ocuparse el ecoxi? ¿O no? Que no sea en la articulación. Lo puede ocupar porque es muy buen antiinflamatorio, inhibe la COX-2 selectivamente, pero tiene que tener en cuenta el paciente. ¿En quién no lo voy a ocupar? En pacientes que tenga, lo evito en la insuficiencia hepática, lo evito en la hipertensión, lo evito en pacientes que tengan riesgo cardiovascular altos de formar trombos, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿Y en adultos mayores se ve? Sí, sí se puede ocupar en adultos mayores, no a dosis elevadas, pero aparte de que ver la edad del paciente, hay que ver su comorbilidad. Por ejemplo, el adulto mayor con alto riesgo cardiovascular, porque es hipertenso y diabético, no deberíamos usarlo, porque aumenta su riesgo cardiovascular. Más o menos vamos a tener la presentación de este medicamento en 200 miligramos y podemos darlo 200 una vez al día o se puede dividir 100 cada 12 horas dependiendo del paciente. Recuerden que su vida media es más o menos de 12 horas, de 11 horas por ahí. ¿Cuál es más recomendado entre el meloxicam y el celecoxib para la artritis reumatoide? El celecoxib es más selectivo de la COX-2, pero ahí la pregunta sería,
¿en qué paciente escogería yo Celecoxib y en cuál Meloxicam? O cualquier oxicam. El Celecoxib es solo selectivo de la COX-2, no le hace absolutamente nada a la COX-1, por lo tanto su riesgo cardiovascular va a ser más alto porque tengo aumento de agregación plaquetaria, aumento de la presión visceral. Los oxicanes son preferenciales pero parte de ellos sí bloquean COX-1. Entonces, también tienen el riesgo de presentar aumento de la agregación plaquetaria, pero no tanto como el oxicam. Si el paciente tengo que darle sí o sí porque no tengo más opción y tengo estas dos, uno de ellos y el paciente tiene aumentado su riesgo cardiovascular por patología, por lo que sea, yo preferiría el oxicam. Lo preferiría antes de él. Si ese no es el problema, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, yo preferiría el Celecoxib. ¿Por qué? Porque su vida media no es tan larga, es corta, lo puedo controlar mejor. El oxicam es difícil por su vida media tan elevada. Es difícil controlar la dosis en el paciente, o que si tiene más dolor y se toma más y se toma menos. Eso es lo difícil. Pero ambos son buenos antiinflamatorios articulares. Ambos. ¿Personas con lipidemia igual se tienen de evitar? Deberían de evitarse, sí. Depende. Y ponte tú el 260 de colesterol. Bueno, está en tratamiento en la dislipidemias. ¿En qué aumenta, por ejemplo? ¿En qué paciente ustedes deberían pensar y decir, oye, ¿será que le dejo o no Celecoxib? Fumador, que tiene dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos altos. Ese paciente yo tengo que pensar, ¿le doy un oxicam o no le doy un oxicam? O un Celecoxib. Porque ya el que fuma ya tiene aumentado el riesgo de producir agregación plaquetaria. Si aparte de eso tiene colesterol y triglicéridos elevados, ya su sangre es mucho más viscosa. Entonces ya tiene otro. Y si aparte de eso tiene hipertensión, no le den un Celecoxib. A veces, ¿qué pasa? Se lo dan porque es maravilloso para las articulaciones. Nadie dice que no. Nadie dice que no es bueno, igual que el oxicam. El problema es lo que trae detrás de todo, lo que viene detrás del medicamento, en su farmacocinética, como actúa. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué escojo? Lo que les decía al principio, si todos se parecen, si todos hacen, depende del paciente. En realidad va a depender del paciente, no de lo que las potencias o es más, depende de lo que tiene realmente el paciente y las características del paciente. Efectos adversos: hipertensión, edema, puede retener agua por disminución de la prostaciclina, mayor riesgo de trombosis, tiene menor riesgo gastrointestinal evidentemente que los AINES. O sea, en un paciente que tiene otra cosa, necesito un analgésico antiinflamatorio. Son analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, pero el paciente tiene úlcera gástrica, el paciente tiene riesgos de sangrado por cualquiera que sea la causa. Yo no debería ocupar ni ketorolaco, ni ibuprofeno, ni ketoprofeno, ni diclofeno, nada de eso. Porque todo lo que sea clásico va a aumentar el riesgo de sangrado y aumentar el riesgo gastrolesivo. Todo. Pero este no. Este yo lo puedo ocupar en ese paciente. ¿Ok? Entonces, al escoger el AINES, yo necesito estudiar al paciente, qué tiene, interrogar. Y también se corre el riesgo con los pacientes, sobre todo los adultos mayores que le dejan Celecoxib, que generalmente toman 200, que lo van a ir a buscar en el consultorio, que se empiezan a tomar 200 2 veces al día o 3 veces al día porque tienen un dolor agudo. ¿Esto funcionará para el dolor agudo así como que no? Su vida media es de 11 horas, no es tanto como el oxicam, pero igual se va a demorar en iniciar su efecto. Recuerden que si hay un dolor agudo, ocupen fármacos para dolores agudos, ketorolaco, ibuprofeno. En caso tal de que sea un adulto mayor que tiene todas las contraindicaciones, paracetamol. Incluso el paracetamol, su inicio de acción va a ser más rápido que este. Este es un cuadrito que les dejé de potencias y acciones antiinflamatorios, analgésicos, etc. Quiero que vean algo a
Antiinflamación. ¿Cuál de los que ven ahí tienen una alta potencia antiinflamatoria? Indometacina. Casi no se ocupa. ¿Quién le siguió la indometacina? Fíjense, ahí está. Diclofenaco. Esto no tenemos. Y ketorolaco. ¿Ok? Entonces, en realidad, dentro de los que más o menos tenemos y manejamos, yo voy a tener ketorolaco y diclofenaco. Para antiinflamación en general, para casa, al paciente le podemos dejar diclofenaco. Acción analgésica. ¿Cuál tiene acción analgésica buena? Ahí está, ketorolaco. Es muy buen analgésico y también es buen antiinflamatorio. Y su acción antipirética la tiene, pero no es que una superacción antipirética. Lo vamos a ocupar para acá. Ahora, quiero buscar aquí ibuprofeno. Miren el ibuprofeno. 1, 1, 1. Es como bien estable. Como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, porque no se mueve mucho para ningún lado. No es el más potente antiinflamatorio ni analgésico. Y el otro es el ketoprofeno, a pesar de que aquí tenemos 1, 1, 1. Si revisamos estudios y literaturas, su acción analgésica se comporta un poco mejor que el ibuprofeno. ¿Ok? Por eso lo vamos a tener también en dosis, ¿cómo se llama? Para la vía parenteral. Y el otro que tenemos aquí, el metamizol. ¿Se acuerdan del metamizol sódico? El metamizol sódico, fíjense que su potencia antiinflamatoria es casi nada porque es mucho más central, pero su acción antipirética es mucho mejor. Tiene 2 rayitas. Eso para que puedan ver y ayuda como a la hora de escoger. Estas acciones y potencias están enmarcadas según esta dosis. ¿Ok? Esto podría cambiar ligeramente en dosis un poco más elevadas o menores. Aquí esto como generalidades para uno tratar de decidir en un paciente, pero recuerden que tienen que ver al paciente. Por ejemplo, si mi objetivo terapéutico es fiebre, ¿qué yo voy a preferir para la fiebre? Paracetamol, de lo que tengo, lo clásico. Ahí está en asterisco porque en realidad aspirina no se ocupa. Ya antes que era aspirina para todos, se ocupaba como analgésico, antiinflamatorio, antipirético, pero ya no. Puedo ocupar ibuprofeno para la fiebre, puedo ocupar ketoprofeno, sí, no es lo más ocupado. Ahí pueden meter, porque no están todos también, ¿qué otro fármaco estaría ahí de los que vimos? Que es central, como que se parece mucho al paracetamol. No, que se parece mucho al paracetamol. El metamizol sódico estaría ahí, la dipirona. ¿Ok? Ahora, dolor. El dolor es un ítem así como la escala de dolor, depende de la escala de dolor. Yo puedo ocuparlos absolutamente a todos, ¿ok? Pero, ¿de qué depende? Del dolor del paciente, del manejo del dolor. Y eso lo vamos a ver como un ítem aparte en la siguiente diapositiva. El efecto antiagregante, ¿de quién lo voy a tener? De la aspirina, ¿ok? No quiere decir que los AINES clásicos no tengan un efecto antiagregante, pero yo no voy a ocupar un ibuprofeno por su efecto antiagregante. Ese no es el uso. De todos los AINES, la aspirina. Inflamación. En general tengo que ver si es inflamación aguda, si es inflamación crónica y ahí voy a escoger el tratamiento. Si es una inflamación aguda con dolor agudo, ¿qué preferiría escoger? Agudo con inflamación de los antiinflamatorios que tengo, los más potentes, voy a tener el ketorolaco y voy a tener el diclofenaco. ¿Ok? Si es agudo, yo lo puedo escoger. Si es una inflamación con mucho dolor, escogería el ketorolaco. ¿Ok? Mucho dolor, mucha inflamación, ketorolaco. Estaría bien. Iniciación rápida, efecto rápido, agudo. Ahora, ¿cómo? También lo puedo mantener hasta 5 días para disminuir el proceso inflamatorio. Si es una inflamación crónica, y netamente inflamación crónica, ¿qué voy a preferir? ¿Cómo? Que no está ahí, en realidad esto lo puedo usar como acciones cortas, acciones largas como ibuprofeno, ketoprofeno, si es agudo, pero aquí agreguen diclofenaco
¿ok? Y o ketorolaco, que ketorolaco iría más para dolor y antiinflamación, como la mezcla de dos cosas. Pero si es una inflamación crónica, por una enfermedad crónica en el tiempo, le pueden sacar ahí, ¿qué le voy a dejar al paciente? Oxicam, Celecoxib, etc. ¿Ok? Ahí está la indometacina, pero la verdad es que la indometacina ya no se está ocupando, que es para algunas situaciones particulares. Si tienen una lumbalgia mecánica, ¿sabes qué es una lumbalgia mecánica? Lumbar, por ejemplo. Porque el paciente se paró de la cama y tuvo, presenta dolor a nivel lumbar importante, etcétera, que generalmente no compromete el nervio ciático, sino es netamente dolor. ¿Qué analgésico preferirían? Ahí hay inflamación y hay dolor. Si es una lumbar, es ahora, es agudo. Es un dolor agudo. Partió, el paciente llega caminando porque hoy me estaba, no sé, haciendo tal cosa, me paré y empezó el dolor. Examina, no hay nada compromiso del ciático, etc. Es un lumbar, una lumbalgia mecánica. Tiene las dos cosas. Claro, sí, ahí se puede coadyuvar, pero sí, de lo que tenemos ahora, ¿qué escogeríamos? ¿Ketorolaco? Sí, ketorolaco lo podemos escoger. ¿Y más? ¿Por qué? Porque ketorolaco tiene buena potencia analgésica, muy buena, y buena antiinflamatoria. ¿Qué otra opción podríamos tener? Celecoxib lo podríamos ocupar para alejárselo, para la casa. ¿Por qué? Porque va a tener una muy buena llegada al sitio de la lesión. Sí, ahí hay que necesita tratamientos coadyuvantes, pero para el dolor de ahora, ketorolaco es una opción, diclofeno es una opción también, diclofenaco es una opción también, porque son analgésicos y antiinflamatorios. Esto se los voy a dejar para que es como resumen de clase, ¿ok? Aquí tienen paracetamol, aquí tienen varios medicamentos con efectos, algunos efectos adversos, etc. Esto es información para que completen sus flashcards y eso es para el estudio. Ok, fíjense aquí hay algo ordenado más o menos por su efecto analgésico. Menor efecto analgésico, paracetamol, ¿ok? La aspirina está de segunda, pero la aspirina está de segunda, ¿por qué? Porque estamos hablando de dosis bajitas. La aspirina puede tener un muy buen efecto analgésico, pero necesitamos dosis muy grandes. Por lo tanto, como condición especial, saquen a la aspirina como analgésico antiinflamatorio. La aspirina es antiagregante. Ese es su uso actual. No es que no lo sea, ojo, sigue siendo un AINES. A veces no han escuchado como paracetamol no es un AINES. Soy alérgico a los AINES. Ah, pero toma paracetamol porque no es AINES. Es un analgésico antipiretivo antiinflamatorio, es un AINES. Es un AINES. Revisen las literaturas. Ahí cambia el como orden de cosas. Es muy antipirético, más o menos analgésico y casi nada antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque es muy central. Pero en estructura, en grupo, es un ¿ok? Ahora, como actúa, es como diferente, porque es más central en su inhibición de la COX, etcétera, etcétera. Entonces no tiene todos esos efectos adversos de gastrolesión, de los convencionales, los AINES clásicos, como diclofenaco, ketoprofeno, todos ellos. No los tiene, entonces es como más seguro, entre comillas. Por eso, cuando decimos que soy alérgico a los AINES, y bueno, paracetamol, uno en realidad, si el paciente dice que es alérgico a los AINES, y uno quiere usar paracetamol porque por su mecanismo de acción diferente, su estructura química, etc., uno debería probar el paracetamol. No darle, bueno, si esto no es un AINES, porque aquí no, podría ser alérgico también, porque mantienen o comparten parte de su estructura química de los AINES convencionales. ¿Ok? Y en el caso de los pacientes que son alérgicos a los AINES y al paracetamol, Hay que usar otro grupo de medicamentos como corticoides.
Ok. Y fíjense que después vamos apareciendo como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, ketorolaco. Estos no son todos. Si ustedes quisieran poner otro acá, por ejemplo, después del ibuprofeno, naproxeno, aquí del mismo grupo podría ir inmediatamente después del naproxeno el ketoprofeno. Justo ahí. Después el diclofenaco, la indometacina y el ketorolaco como el más potente. ¿No es verdad que el naproxeno sirve más para la cefalea o algo mismo? Funcionan igual, tienen la misma potencia analgésica, antipirética, antiinflamatoria en general los del grupo, el único que sale un poquito de ahí es el ketoprofeno. Pero podría funcionar igual que un ibuprofeno. Solamente que el ibuprofeno, el rango, el margen terapéutico es como más amplio. Entonces yo con una dosis de 200, yo llego a una dosis eficaz o una dosis mínima eficaz y voy a tener el efecto analgésico, por ejemplo. Pero cuando yo aumento a 400, aumento en margen terapéutico y por lo tanto el efecto analgésico va a ser como mayor. Entonces ahí sí, como yo puedo manejarme en rangos tan amplios de dosis, no es lo mismo, por ejemplo, tomar 200 miligramos de ibuprofeno que 600. Ahí sí, porque su rango margen terapéutico es muy amplio y me puedo mover por eso. Es como que, ¿se acuerdan de un sitio de ocupación de receptores? Mientras más ocupo, mayor efecto y más rápido, es eso, ¿ok? Ahí en ese tipo de medicamentos sí lo puedo hacer, porque tienen ese margen amplio y no pasa nada si un paciente sano, si yo tomo 200 o si yo tomo 600, no pasa nada si es un paciente sano. Si es un paciente renal, adulto mayor, ahí sí pasa, ¿ok? Entonces, la dosis del naproxeno, por ejemplo, es una dosis como más estandarizada, que yo no debería moverme mucho en rango. Entonces, claro, la dosis estandarizada es para que esté en una ocupación de receptores importante, para que ya esté en margen terapéutico, y si yo me tomo esta dosis, ya debería tener el efecto analgésico. Es como hablar de equivalencias. ¿Cuánto equivalen 200 miligramos de ibuprofeno versus naproxeno? La dosis mínima de naproxeno equivale a 400 de ibuprofeno. Entonces, ahí yo voy a tener un efecto más o menos equiparable. Por eso en el cuadrito que le sale de potencia analgésica, antipirético, le dice una dosis, porque eso puede cambiar si yo cambio la dosis, depende del medicamento. Y eso tiene que ver con el grado de ocupación del receptor. ¿Ok? Fíjense que hay algo bien interesante del ketorolaco, que dice que es comparable a los opioides. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es comparable a los opioides? Que se parece mucho a los opioides como de bajo grado, como más o menos como una especie de tramadol, por ahí. ¿Ok? Entonces tienen un buen medicamento. ¿Cuál de todos los AINES que vimos es el más potente analgésico? Ketorolaco. ¿Ok? Ese es el más potente analgésico. Lo van a tener vía oral, vía sublingual, vía parenteral. Voy a ocupar en el paciente que tiene artritis reumatoidea, que vive con dolor, ketorolaco para el tratamiento de su dolor. No, porque es para tratamientos agudos. Fíjense, esto lo vamos a ver en realidad en la unidad de neurología o de neurofármacos, que es el siguiente farmacología 2. Vamos a ver manejos del dolor. Pero esto se los traje para que vean la escala que trae la OMS para manejar el dolor, de leve, moderado a grave. ¿En quién debemos partir con un dolor leve? Ahí, en el primer escalón, AINES. Paracetamol, metamizol, dependiendo del grupo que tengamos y dependiendo del país donde estemos. Entonces, yo puedo ocupar más o menos coadyuvantes. ¿Qué son coadyuvantes del dolor? Por ejemplo, que le dicen el paciente tuvo un traumatismo, se cayó, etc. Vamos a dar el dolor y la inflamación. Tómese un AINES y póngase compresas con hielito, frío, etc. Es un coadyuvante porque el hielo también es antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces son como ese tipo de terapias alternativas para un dolor leve, si es que lo necesita. Puede ser que sea el paracetamol y nada más. Después,
si el paciente no ha tenido remisión del dolor o no es un dolor que va a mejorar con este tipo de analgésico, fíjense que yo puedo ocupar AINES del grupo de AINES más un opiáceo débil. ¿Como cuál? Como tramadol, por ejemplo, que es el que generalmente va a ocupar. ¿Han visto que hay un medicamento que dice tramadol más paracetamol? Está ahí. Ese es en esa escala del dolor. Cuando el dolor es de leve, se está convirtiendo a moderado. No un dolor leve, ¿ok? Leve un dolor, una cefalea, no vamos a ocupar eso. Cuando el dolor ya se empieza a cronificar, cuando es un dolor moderado, ¿qué voy a poner? Voy a aumentar la intensidad del opiáceo, ¿ok? Por ejemplo, de tramadol puedo pasar a morfina en pacientes que tienen dolores que se empiezan a cronificar. Si ustedes sí le van a dejar un analgésico de todos los AINES que vimos para el dolor crónico al paciente, crónico, ¿qué le voy a dejar? ¿Cuál preferirían? Celecoxib puede ser, pero siempre va a haber el pero con los oxicanes, con el Coxib de los riesgos cardiovasculares del paciente. Ojo con eso. ¿Cuál sería el más seguro? Paracetamol. Pero ese es el más seguro, ¿ok? ¿Ah? Pero no hepático. Todos tienen algo bueno y malo, todos. Pero por ejemplo, si tienen un paciente que tiene morfina, bueno, ya la morfina es un derivado del opio, eso lo vamos a ver el próximo semestre, pero ya va a tener un efecto importante. Puede coadyuvar con paracetamol, SOS o cada tanto para, si es que el paciente, dependiendo del grado del dolor. ¿Podría ser un oxicam? ¿Podría ser un celecoxib? Sí, pero ¿lo voy a dejar con ketorolaco, con diclofenaco, con ibuprofeno? No. Si es un dolor crónico, no. Lo que están haciendo ahí es formar una nefrotoxicidad, una úlcera, sangrado, todo lo que vaya. Y finalmente, ahí vamos a tener más procedimientos invasivos cuando el dolor es crónico, pacientes con cáncer, etcétera, más morfina, más todos. Entonces, es una escalerita de suma de cosas. Primero, siempre van a estar los AINES y después van a estar los derivados de la morfina o los opiáceos suaves. Después vamos a agregar opiáceos más importantes y si no, necesitamos procedimientos coadyuvantes, bloqueo de nervios, etc. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos neurología. Porque ahora hay cosas ahí que necesitamos saber para poder entender lo que se va a agregar. ¿Puedo entender la idiosincrasia de la paciencia? Totalmente. Si hay gente que no reacciona nada, por ejemplo, a mí es que dolor la colina. Ese sí desintegradas. ¿Quién me pregunta? En esos casos que el paciente, por ejemplo, uno le hace la pregunta de la escala de Leva y dicen un número, digamos, muy elevado para la situación, como es, digamos, a pedido del paciente, ¿qué es lo que uno procede? Ya, eso es importante. Por eso les decía que con la escala de dolor es buena verla cuando ya tenemos visto los opiáceos, para poder tener realmente una decisión. Cuando el paciente está en urgencia y usted le pregunta ¿cuánto le duele del 1 al 10? 10. Ok, le duele 10. ¿Qué hay que hacer? El interrogatorio, el examen físico y tener un posible diagnóstico de ese paciente. Si el paciente se esguinzó, por ejemplo, se cayó, eso duele bastante, mucho. Y recuerden que el dolor es... ¿No hemos visto dolor, Rocío? No hemos visto. El dolor es una percepción del paciente. Lo que el paciente es subjetivo. Para él 10 puede ser lo que para mí es 5. Entonces ahí entra, para salir de esa subjetividad, el decir, ya, esto es un E15 o es un ligamento, ya, esto que me va a causar fisiopatológicamente, activación de la inflamación aguda, activación de los receptores, dolor. ¿Qué necesito para esto? Un analgésico que actúe en la periferia. ¿Qué necesito para esto? Un analgésico que sea para el dolor agudo, que sea potente analgésico y potente antiinflamatorio. Él puede decirme 10, pero si ya yo tengo mi diagnóstico,
yo sé qué analgésico puedo usar para eso de los que ya tengo, que no tiene que ser un derivado del opio, por ejemplo, porque no está indicado para ese tipo de dolor. Entonces, ¿qué escogería yo? Podrías escoger ketoprofeno para ese dolor, por ejemplo, o ketorolaco, si lo tienes. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? Evidentemente, si el paciente tiene, por ejemplo, ese mismo y te dice que le duele 10, bueno, para él eso es 10 y está bien, duele bastante, yo no voy, por mucho que yo tenga paracetamol endovenoso, no lo voy a dar, porque eso es central y su efecto analgésico no es tan bueno para llegar ahí. Entonces necesito el de los agudos, el que más o menos pueda resolver el dolor. No quiere decir, si usted tiene diclofenaco, ketoprofeno y ketorolaco, tiene un muy buen analgésico, muy bueno, el mayor de todos, es bueno antiinflamatorio, tienes un analgésico antiinflamatorio antipirético que se mantiene más o menos estable y tienes un muy buen antiinflamatorio y secundariamente analgésico que es el diclofenaco. Entonces, si ves un 15, grado 2, etcétera, etcétera, o 3, qué sé yo, ocupa el que mayor tenga potencia analgésica porque va a actuar más rápido. Para la casa le dejas el diclofenaco, por ejemplo, o el ketoprofeno. Y ahí, en ese interrogatorio también depende del paciente. Antecedentes, a ver si es que... Y si el paciente le llega, vamos a suponer que el paciente le llegue típico, el abuelito se cayó, llegó a la urgencia, no tiene fractura, nada de esto, solo tiene un esguince, un edema importante, tobillo, etcétera, etcétera, le refiere mucho dolor. Presión arterial 160 con 110. ¿Qué hago? No hemos visto hipertensión, pero ¿qué hago? ¿Qué haría yo con eso? Es, sin duda alguna, está siendo gatillada por el dolor. A lo mejor ya de base maneja presiones elevadas, pero el dolor está gatillando ese aumento de la presión. Pero está alta. ¿Sería un buen candidato para ponerle ketorolaco, por ejemplo? Tienes que ver si es hipertenso, primero preguntarle la... Sí, es hipertenso y porque tiene si una presión elevada. si ya tiene ¿Ah? Yo creo que es cuando hay un dolor muy fuerte y los pacientes llegan con una hipertensión por el dolor, ¿qué se prioriza? Porque hay pacientes que no son hipertensos, pero por el cuadro doloroso llegan a tener presión alta. Y si el paciente no es hipertenso y tiene la presión elevada, ojo, presión elevada, no una crisis hipertensiva, porque si es una crisis hipertensiva, es una crisis hipertensiva. Hay que manejar el dolor, ¿ok? Porque es consecuencia de. Pero si es hipertenso de base y tiene la presión elevada, que no es una crisis hipertensiva, está elevada la presión, yo puedo partir a manejar el dolor y monitorizar al paciente. Y bueno, si la presión sigue elevada o ligeramente elevada, tengo que tratar la presión arterial, ¿ok? Porque uno es consecuencia del otro. Probablemente el paciente por la vida ande con 150, con 90 de presión porque no se la controla bien, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, a lo mejor lo podríamos saber o no. Pero ahí hay que interrogar al paciente y ver qué es lo que tengo que tratar realmente ahora. Uno es consecuencia del otro. Pasa todo lo contrario, o cuando tengo que decir, bueno, primero la hipertensión, cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva. Si el paciente tiene una crisis hipertensiva, independientemente de, tengo que manejar la presión arterial de entrada sí o sí. ¿Ok? Eso. Esto es para la flashcard para que lo hagan. Aquí el único que les dije que no vimos de grupo, que se los mencioné nomás, es el ácido mefenámico. ¿Ok? ¿Para qué ocupan esto? Su cuarto. El ácido mefenámico. Los dolores menstruales. ¿Ok? Se ocupa bastante. Y ahí también es. Y en el caso de que, por ejemplo, probablemente a veces no sea Viadil. Y si quieres usar otro aires, el metamizol. Porque te acuerdas que tiene también efectos parecidos a los, ¿cómo se llama? Como a los antiespasmódicos, como el viadil, como la pargerina. Tiene un efecto añadido, no es que es pargerina. Entonces lo podríamos ocupar. A la vez que
es como los dos puntos Están haciendo un sinergismo de sumación de adición. Para aumentar el efecto analgésico. No, es un sinergismo de adición. El efecto que va a salir es la suma de lo multiplicado. Pero tienes un mejor efecto, un efecto más grande.